Dale, Guillo. Listo. Muy buenas noches. Deseando que todos hayan estado muy tranquilos este fin de semana y pues agradeciendo la asistencia a este encuentro que pues nos enriquece tanto. Aprendemos todos, de todos, créanme que esto es un proceso de ida y vuelta para aprender. Y en la noche de hoy pues queremos tratar el tema de prosperidad, que fue otro de los temas que salió de la encuesta. Y quería, antes de empezar directamente con el tema, pues mirar algunas de las últimas preguntas que sobre el tema herencias quedaron y que de pronto podemos, Ricardo, si nos ayudas con alguna respuesta a esas. Son tres preguntitas que quisiera. Pero antes de contestar, quiero dejarles una tarea porque el tema de la prosperidad quisiera que lo arrancáramos desde los asistentes. Alguno de ustedes que nos cuente o que cada uno pues escriba por ahí alguna cosa sobre qué es prosperidad, qué es lo que entendemos por prosperidad, por un lado, o más bien qué no es prosperidad. Y se me ocurrió otra pregunta, Ricardo, que es, ¿qué es la no prosperidad? Eh, Como para que, digamos que la conversación gire alrededor de algunas respuestas de nuestros queridos asistentes. Entonces, mientras miramos las preguntas y las respuestas que podemos hilar a esas preguntas, pues vamos pensando en esas definiciones. Eh, bueno, las preguntas. Entonces, es interesante, me pareció interesante esto, Ricardo. Cuando una persona dona un órgano a otra persona, ¿se considera eso una herencia? A ver, pues, alguna vez me hice la pregunta y, y vamos a ver un poquito como en orden. Donar un órgano, primero que todo es un acto amoroso que busca salvaguardar la salud de alguien. Y hay una cosa que a mí me parece interesante en términos de la conexión que hay entre el donante y el receptor. Usualmente, aunque soy lego en el tema, hay hay una relación muy fuerte eh, que es como un requisito de la naturaleza para la donación de un órgano. Entonces, cuando una mamá, un papá, un hermano le dona a alguien del sistema, le está dando. Y ese dar es un dar amoroso, eh, muchas veces acucioso por la enfermedad, por la apremiante necesidad de salvar la vida. Y en ese sentido, yo volvería sobre el tema de lo que enferma a una familia es el amor y lo que sana a una familia es el amor. La En principio, tecnología ofrece hoy una posibilidad gigante, maravillosa, de salvar la vida de otra persona con la donación de un órgano de uno de los suyos. Y para mí eso es muy fuerte en términos de la historia del sistema. Pareciera que la compatibilidad eh, pide de alguna manera naturalmente que alguien del mismo árbol generosamente ofrezca. Y en ese sentido hay una forma de reparación, hay una forma de restauración. ¿Reparar qué? Reparar de golpe un dolor del sistema. Pero restaurar qué? Primero que todo la salud de la persona que recibe el órgano. Usualmente, en lo que yo conozco, las personas que donan un órgano tienen una capacidad inmensa
de solidaridad, de entrega, de generosidad, de apostar a que la vida de otra persona prospere gracias a la donación. Y en ese sentido, en términos de equilibrio, de dar y de recibir, puede ser una excelente forma de construir, parte de la historia de un sistema. Es una herencia, a ver, puede que sí sea una herencia en el sentido de si una persona mayor le da un órgano a una persona que va a vivir o cuya expectativa de vida es significativa. En ese sentido, como que su calidad de vida, pero sobre todo su posibilidad de alargar la vida en el tiempo, se puede mirar como una herencia, pero una herencia amorosa que salva. Y al final también uno tendría que decir que el hecho mismo de que un receptor necesite un donante podría tener una lectura sistémica en el sentido de quién dentro de esa historia familiar está excluido. Y justo alguien quiere reparar la exclusión. Es decir, también allí hay un tema de orden y de desorden. De alguna manera, cuando una persona recibe un órgano y con eso su vida se mejora, de alguna manera el sistema de esa persona se puso en orden y de alguna manera mm, la relación entre dar y recibir tiene un sentido profundamente amoroso para que la vida de la persona tenga sentido. Yo sí creo que las personas que conozco que le cuentan a uno su experiencia de haber recibido un órgano tienen un sentido de amor a la vida que es muy interesante, que es muy impresionante y que está lleno de gratitud. De alguna manera, la persona que recibe un órgano se siente comprometida no solo con quien le dio, sino con la vida. Y en ese sentido, con su sistema y con su historia. Y siempre pienso que toda enfermedad es una gran maestra y en ese sentido la donación de un órgano es una maestra para el que da, para el que recibe y para el sistema. Sí, gracias, Ricardo. Yo aportaría lo siguiente. Para que una persona pueda recibir un órgano se hace un estudio que se llama de histocompatibilidad. Es decir, así como para recibir una transfusión sanguínea, pues tiene que mirar si el grupo sanguíneo al cual se pertenece. Hay otro sistema de clasificación que es que mira la compatibilidad de los tejidos. Y por eso se demora mucho el encontrar un donante. Los donantes, digamos, naturales son, como lo dice Ricardo, las personas del mismo árbol, porque genéticamente son lo más cercano a uno. ¿Sí? Sin embargo, se encuentran a veces donantes que son de otro árbol. Pero eso me lleva a pensar en sistémicamente cómo esa posibilidad de recibir donaciones de órganos desde otras personas que no son del mismo árbol, pero que genéticamente son parecidos, sistémicamente me dice que pertenecemos a algo más grande que mi familia. Y eso nos demuestra ese algo más grande a lo cual pertenecemos y que nos da esa posibilidad. Entonces, me parece que eso es bueno resaltarlo. Y lo otro, desde lo sistémico, es cómo aceptar al otro tal como es. Porque es que lo natural, digamos, de nuestro cuerpo es que rechace tejidos que no son propios. Y hay que hacer algunos trucos para que el organismo deje de hacer eso, de rechazar, para que pueda aceptar eso que llega nuevo desde un donante.
de alguna manera lo que se busca es que este cuerpo y estos órganos, el mío, acepte al otro que llega a su parte tal como es. Entonces, como que es una enseñanza, como dice Ricardo, a muchos principios sistémicos como esos que estamos nombrando. Y hay una acotación última y es cómo de alguna manera este órgano que llega nuevo a un cuerpo tiene unas memorias celulares, unas memorias genéticas, y hay algunos estudios serios que dicen que esas memorias se empiezan a manifestar en el receptor. Algunas memorias, por ejemplo, como cambiar de algunos gustos de comida o como algo que no le gustaba, ahora lo acepta, y es porque parece venir de esa memoria. Recordemos que todas las células tienen memoria y se manifiestan en uno, ¿no? Entonces, claro, esa es un área todavía en exploración, pero interesante esa parte. Ok. Y te quiero preguntar a ti una cosa, y por ejemplo eso que acabas de decir, ¿uno lo podría conectar con el concepto de epigenética? Claro, claro, eso sería un buen tema y una buena manifestación de cómo los genes se modifican para adaptarse obviamente al medio, pero que eso que se modificó es transmisible. ¿Sí? No es que no es como pensábamos, que lo que aprendemos socialmente, que lo que se aprende después de que uno nace, no modifica nuestra propia estructura genética. Eso ya está, digamos que, mandado a recoger desde el punto de vista de la genética. Lo que uno aprende, esto que estamos aprendiendo todos estos días acá, muy probablemente nos induce a cambios personales, pero esos cambios personales también se van a manifestar en las descendencias nuestras. Entonces, eso sería como para conversar de pronto, Ricardo, en un tema de cómo es que se transmite la memoria familiar, cómo es que esa memoria y esa identidad familiar pasa, ¿sí? Los mecanismos, los varios mecanismos que hay de la memoria familiar, pero eso es un tema gordo. Pero sí, tiene que ver con la epigenética, claro. Bueno, otra pregunta, pues muy parecida, pero heredar características o rasgos físicos implica una tendencia a mayor lealtad sí. O sea, la pregunta es más o menos si yo soy más leal porque me parezco físicamente a mi papá, a mi mamá o alguien así. Mira, yo creo que a mí lo que se me ocurre al escuchar esa pregunta es que confluye justo lo que estabas diciendo de las memorias familiares. A veces la gente cree que la memoria es solamente con el tema genético, pero creo que hemos hecho énfasis en que la memoria familiar es mucho más amplia. A mí me gusta reconocer, por ejemplo, que las emociones de la familia navegan por la familia. En ese sentido, eh, la memoria y la fuerza de las memorias de mi árbol y de mi historia me conectan de una manera inédita, de una manera sorprendente y de una manera a veces grata y a veces dolorosa con mi historia familiar. Entonces, sí, puede que haya rasgos puntuales. Miren, yo digo que la sabiduría popular es bien interesante en ese sentido. Cuando la gente hace afirmaciones como se parece más que hijo negado, eso lo que está mostrando es la fuerza de la memoria. ¿Mm? Cuando uno reconoce que en su vida hay todo un espectro que tiene que ver con la historia familiar, la memoria tiene un papel fundamental y me parece que es muy enriquecedor
reconocer, valorar, apreciar y sanar las memorias familiares. Es decir, la memoria familiar puede ser fuente de una profunda lealtad que me haga daño, pero la memoria familiar puede también ser la bendición, puede también ser la oportunidad de sanar, de restaurar, de incluir. En ese sentido es que la memoria como historia de mi sistema tiene sentido en la capacidad con que uno la mire, la acepte, la asuma, la integre a su propia historia y valorándola y aceptándola, la transforme. Es decir, pasar de una lealtad a una deslealtad es un proceso personal que llamamos sanar. Tiene un precio, no se hace en automático, pero tiene todo que ver con el reconocimiento del sistema. Eh, y un poquito, Ricardo, para que esto deje de ser algo teórico, yo les pondría la siguiente tarea a los asistentes, que se las ponemos casi siempre, y es, busquemos 25 cosas que tenemos de papá, buenas y no tan buenas. 25 cosas que tenemos de mamá, buenas y no tan buenas. Y miremos algo, ¿qué ves buscar 25 cosas? Busquemos una sola. Yo voy a hacer el ejemplo. Yo soy buen empleado como mi papá, pero soy mal negociante como mi papá. Eso es reconocer en mí lo que me llega de la memoria. Y esos son rasgos físicos, rasgos de comportamiento, emociones, actitudes ante la vida. Y entonces yo podría mirar con cuál de esas memorias que logro identificar me quedo, porque me dan fuerza para la vida, y tal vez haya algunas con las cuales no quiera quedarme, porque siento que me amarran, que me anudan. Y entonces yo podría ahí mirar a papá o a mamá y decir, mamá, papá, con amor y con respeto, dejo eso contigo y ahora yo lo haré distinto. Guillo, y si me dejas avanzar, se me ocurre que cuando nombré la historia del sistema, al leer eso de mi papá en mí, de mi mamá en mí, también uno podría leer lo de los abuelos. Es decir, la memoria familiar hace que incluso sin que yo conozca detalles, incluso sin haber conocido físicamente a mis abuelos paternos o maternos, yo sí puedo leer memorias de ellos en mi papá. Es lo que yo llamo papá, me duele que te duela. Mamá, me duele que te duela. Y esa pregunta mágica que siempre repetimos, ¿cómo quién? ¿Cómo quién? Se puede extender a la historia de los abuelos, a la historia de los tíos, a la historia de los hermanos, a la historia de parejas. En ese sentido, creo que es bien enriquecedor hacer el ejercicio y Guillermo lo esbozó, enumerar 25 cosas. Cuando uno coge papel y lápiz, siempre le decimos a la gente sin hacer sinónimos, ¿no? Amoroso y tierno. No, uno de los dos y ya. Y enojado, listo. Pero Guillermo dijo claramente lo bueno y lo no tan bueno. Y a veces el ejercicio de poner orden significa darse la pela, comprar el ejercicio y después uno tiene como una balanza donde se da permiso de sopesar con qué me es lo que yo debo dejar de cargar. Y dejar de cargar tiene que ver con deslealtad, tiene que ver con hacerlo distinto y como ese es el tema de hoy, tiene que ver con la posibilidad de la prosperidad. Ok. Ahora, esas 25 cosas, créanme, es una tarea para 3 años. Sí.
Ok, y la última pregunta que me pareció aquí como interesante para contestar, eh, ¿se hereda de las antiguas parejas los dolores? Yo creo que más que se hereda es que los dolores que no se resuelven se repiten. ¿Es posible que uno herede? Sí, es posible. Si estamos hablando de mi pareja referente, de mi pareja fundamental, que son mis papás, sí. Y todo lo que eso signifique, mis papás y las parejas de mis papás y las parejas de mis abuelos y las parejas de mis tíos, sí. Si estamos hablando de mis parejas, en ese sentido es que estoy diciendo, es muy probable que yo herede y le facture a mi pareja, pero es muy posible que yo deje pendientes con mi pareja y en ese sentido más es lo que no se resolvió. Por eso, desde el punto de vista pedagógico, para mí es muy fuerte el tema de en pareja necesitamos aprender a solucionar, a darnos la oportunidad de restaurar, de solucionar, de dar un paso al frente, de evaluar, de aprender del día a día. Y en ese sentido es que hablamos de no seguir la vida sin problemas por resolver. La acumulación de problemas por resolver tiene una posibilidad de carga que viene de atrás de lejos, pero tiene una posibilidad de carga, pienso en este momento, en función sobre todo de los hijos. Es decir, lo que yo no resuelva de mis historias de atrás y de mis propias historias, tiene toda la posibilidad en términos de lealtad de que sea cargado y repetido en la historia de mis hijos. Ricardo, eso me recuerda de una observación que hace Hellinger de cómo entendemos a veces, por ejemplo, un hijo o una hija brava o un hijo difícil, cuando hay una historia de haber tenido una pareja primero, una pareja A, y luego rompí con esa pareja y establecí una relación con una pareja B. Si yo no he cerrado y tranquilizado y dado el lugar a la pareja A, un hijo de la, obtenido con la pareja B va a representar el dolor, la rabia y la tristeza de la pareja A. Entonces uno encuentra que yo no entiendo por qué mi hijo es tan difícil. Sí, y de hecho, ese hijo en su tristeza, en su enojo, en su rabia, de alguna manera está siendo mensajero para los adultos en términos de reconocer a la que está excluida y es a la pareja A con quien no se cerró. Esa es la importancia de cerrar. Creo que es muy importante el tema. Ok, bueno, muy bien, muchas gracias. Vamos a cerrar y vamos a empezar a mirar entonces ahora algunas definiciones de lo que sería prosperidad y no prosperidad. Bueno, entonces empiezo por acá a ver si. Dice Miriam, para mí prosperidad es lograr sacar nuestros proyectos de vida adelante, tener salud, trabajo, estar tranquilo con la vida que le tocó. Otra definición es prosperidad es sentirse bien con uno mismo, aceptarse y aceptar a los demás como son. La no prosperidad es quedarse estancado. Hay otra definición de prosperidad, es la armonía, el equilibrio en todas las áreas de la vida, y la no prosperidad es el desequilibrio con el Padre, la no sana relación con Él. La no prosperidad sería la dificultad en encontrar trabajo, proyectos no logrados, vida difícil. Y prosperidad es ser muy agradecido con la vida, mis ancestros y mi ser. Es dar sin esperar nada a cambio, aunque al dar siempre se recibe.
Yo creo que ya acabamos la charla de hoy. Bueno, eh, digamos que el asunto de la prosperidad es cómo definimos la prosperidad y veo que pues tratamos de buscar una definición que abarque todo lo que sería la realización personal, el tener una, digamos, unos logros tanto en el orden de la satisfacción personal, digámoslo así, económica, material, como también en el estar emocionalmente y espiritualmente tranquilos. Y esa es como la definición que parecen buscar todos o encontrar todos de qué es lo que sería prosperidad, el estar tranquilos con la vida tal como es. Eh, y la pregunta que me hago yo es, ¿y cómo se logra eso? ¿Qué necesitamos para tener esa prosperidad en esos términos que estamos hablando, ¿no? ¿Cuál es cuáles son los, no sé, requisitos, pasos, planeación o qué tenemos que hacer para lograr eso? Eso sería también como una pregunta que surge de este tema, ¿no? ¿Qué se necesita para ser próspero entonces? Eh, A mí se me ocurre, Guillo, que para ampliar lo que las personas han escrito, me parece que la gran prosperidad es la vida, pero no la vida vista desde el punto de vista metafísico, sino la vida que dan los papás. Es decir, el primer sentido de prosperidad pasa por los papás, por aquellos que dan la vida y que transmiten la vida. En ese sentido, la prosperidad tiene una fuerza increíble cuando yo me doy permiso de entender que quienes dan mi lugar a la vida son ellos. El hecho de que mi papá y mi mamá me engendren, de alguna manera, es la vida y la mía la que se pone como en el horizonte de proyecto. Y a veces digo que la mayor prosperidad que tenemos que reconocer es la vida que los papás nos dieron. Y a veces puntualmente voy más allá diciendo que prosperidad es la fuerza que nos dan ellos para trabajar, para vivir la vida con amor, con respeto, con fuerza. Un síntoma muy fuerte de no ser próspero es la falta de fuerza para vivir. La gente triste, la gente deprimida, la gente asustada. Eh, a ver, partamos de la realidad. Todos tenemos miedos, dolores, tristezas, angustias, ansiedades sin resolver. Y el gran problema no es ni siquiera tener miedos, angustias o ansiedades sin resolver. El gran problema es que todo eso sea tan grande y tan fuerte para mí que yo no tenga fuerza para vivir. Allá para mí está uno de los temas gordos de al final del día, ¿qué es prosperidad? ¿Quién da la prosperidad? ¿Cuáles son los requisitos de la prosperidad? Depresión, en ese sentido, es ganas de morirse, y para mí eso es como estirar el caucho a su máxima extensión. No querer vivir es no prosperidad. Y amar la vida, aceptar mi vida, la mía, la concreta. Voy a decirlo puntualmente. Aceptar mi vida para mí tiene un punto de arranque fundamental y es mi salud. Entonces, prosperidad es mi vida en concreto y mi salud en concreto. Porque a veces, como ya decimos los que estamos grandes, lo que ya valoramos porque tenemos experiencia de vida, porque tenemos años de encima, es básicamente
qué maravilla todavía tener energía, tener deseos de hacer cosas, tener capacidad de reinventarnos, tener capacidad de conectarnos, tener capacidad de aprender, de dar y de recibir. Pero todo eso tiene que ver es con la vida. Y como alguien dijo cuando estábamos iniciando la sesión, en los comentarios de saludo, el tema de la esperanza es una cosa para mí muy fuerte cuando hablamos de prosperidad. Es decir, prosperidad tiene que ver con esperanza, con que la vida crezca, madure, se vuelva adulta, se disfrute, se merezca. Creo que hablando en concreto de las grandes dificultades para asumir la prosperidad, tiene que ver con que a veces somos arrogantes en el proceso de nuestras relaciones, queriendo dar y no dándonos permiso de recibir. ¿Y cómo cuesta trabajo recibir cuando la cosa se vuelve real y concreta en las relaciones más cercanas? Voy a decirlo de otra forma. A veces en las relaciones más extensas, dar y recibir fluye y fluye con relativa capacidad de lado y lado, pero a veces tomamos actitudes desde un enojo no reconocido para no permitir que los que están más cercanos, que quienes nos aman, nos den. Y entonces nos volvemos duros de corazón para recibir, y eso es el mejor camino de negarle la posibilidad a que la prosperidad surja. Hemos repetido muchísimas veces, y yo creo que todos los que estamos aquí tenemos esa conciencia. La prosperidad viene de los papás, y cada día valoro más que sean ellos la fuente de la prosperidad, y puntualmente la que da la fuerza para la vida es la mamá. Y por eso cuando decimos que mamá es la bisagra existencial de la vida, lo que estamos diciendo es que allá hay una conexión muy fuerte para explicar desde varias miradas de dónde brota la fuerza para amar mi vida, mi salud y sentir que merezco. Ese es el tema de la esperanza, merecer la vida y en ese sentido tener fuerza. Yo soy un convencido cada vez más de a los hijitos hay que darles fuerza para la vida y esa es la mejor herencia. Lo demás, los grandes, deberíamos gastarlo en pasear. No les aseguremos todo a los hijos porque les quitamos la capacidad de amar la vida, de tener fuerza para vivirla, para lucharla. A mí me enorgullece sentir que mis papás nos dieron fuerza. Éramos una familia de 11 hijos y ya se imaginarán que era con las limitaciones. Yo siempre digo que la cosa rica para mí es que yo creía que el mundo era así, entonces no sufrí. Yo sufrí solamente cuando le pedí al niño Dios un balón y éramos 6 hombres y 4 mujeres y yo quería que me trajera un balón a mí y el bendito niño Dios nunca me lo trajo. Nos trajo todas las navidades un balón para los 6 y como yo no era el mayor ya se imaginan las consecuencias. Pero por lo demás yo me comí el cuento de que la vida era así, pero hoy día digo, bendito sea Dios que de alguna forma allá hubo una fuerza para seguir adelante con la vida y que la mejor herencia para nuestros hijos es mostrar que les damos fuerza para que tengan amor, pasión por la vida. Creo que la negación de la prosperidad es no sentir pasión por lo que hacemos. Cada quien en su estilo, en su mundo, en su realidad y en las relaciones que teje. Eso es lo que se me ocurre, así como de abrebocas respecto de los comentarios que he escuchado. Sí. Y yo me retomo esto que dijiste de la vida, que la prosperidad realmente es la vida. Entonces, me pregunto, ¿y qué es la vida? Y les hago la pregunta, ¿qué es la vida? Y entonces a veces nos enredamos porque decimos una cantidad de cosas sobre lo que es la vida, algunos aspectos de la vida.
Pero ¿de qué vida estamos hablando acá? Es que me hace acordar de alguna vez que yo estaba hablando con un psicólogo y este hombre estaba muy bravo, con razón, con su papá que no había estado, un papá abandonado. Y entonces yo le dije, pero es que él te dio la vida. Y él bravísimo me dijo, es que dar la vida no es todo. Así me lo dijo. Y entonces yo le dije, ojo lo que estás diciendo, porque tal vez estamos hablando de vidas distintas. Entonces, para entender qué es la vida, yo les propongo otro ejercicio. Pensemos cada uno en una persona muy, muy importante que tenemos. Pensemos por un momento que en este momento nos avisan que esa persona sufrió un accidente y que en ese accidente murió, falleció, perdió la vida, con todas las letras en mayúscula, vida. ¿Qué es lo que sentimos? Que la próxima vez que la viéramos ya no estaría viva. De esa vida es que estamos hablando aquí. Para eso es todo este ejercicio y todas estas conversaciones. La prosperidad es tener esa vida. Entonces, ahora que ya sabemos de qué vida estamos hablando, que es indefinible, porque la vida es todo y la vida es estar aquí, como estamos hablando. Entonces, volvamos a traer a la vida a esta persona que hicimos el ejercicio de imaginarnos esa situación dura. Pero lo hago así para que seamos conscientes de que estamos hablando de algo que es el todo, la vida. Esa vida es que estamos hablando. Y desde ese punto de vista, entonces, Ricardo nos llevó a quién nos dio la vida. Papá, 50%, mamá, 50%, pero ese óvulo fecundado se convierte en un proyecto. ¿Quién cuida la vida entre que arranca el proyecto y nacemos? Mamá. Mamá es la que nos cuida durante 9 meses. Ella es la encargada de que ese proyecto de vida prospere y que luego cuando nacemos nos empuje a la vida. Entonces, el asunto es que uno de los secreticos para la prosperidad es que comprendamos eso y que mamá es la que nos da la fuerza para la vida y para la prosperidad. La prosperidad en todo sentido, la salud, la prosperidad en del dinero, si se quiere, la prosperidad en la posibilidad de tener una buena relación de pareja y la prosperidad de tener una buena realización profesional. Pero a veces andamos peleados con mamá y peleados con papá. Y entonces cuando uno anda peleado con quien le dio la vida, pues, ¿cómo le irá en la vida a uno? La vida le cobra eso. Y uno queda atrapado. Cuando uno anda peleado por algo que mamá o papá hicieron después de que yo nací, entonces uno queda atrapado entre el amor a mamá y a papá y la rabia que por alguna cosa que hizo o dejó de hacer, o el dolor que por alguna cosa que hizo o dejó de hacer me duele. Pero el tener rabia con mamá genera una cosa que se llama culpa.
Y si yo me siento culpable allá en el fondo con mamá y papá, finalmente el culpable no merece, no soy merecedor de, como hacemos con los culpables de la sociedad. Los castigamos, los encerramos, no merecen estar con ustedes, no merecen estar libres, no merecen estar con nosotros, los encerramos, no merecen, los castigamos. Y si yo me siento culpable con mamá y con papá, pero sobre todo con mamá, no merezco. Entonces la vida me pasa todas las cosas, me las muestra, me las va, pero yo decido, como dice Ricardo, no tomar, porque no merezco. Más o menos esa es como digamos, como el enfoque que yo le doy a este tema de prosperidad, desde el punto de vista, acuérdense, de las constelaciones familiares, de la visión sistémica, que es una de las visiones. No es la única, pero pues que le da mucho sentido a esto. ¿Pueden haber otras visiones? Sí. Tomémoslas, pero miremos esto. Guillo, y se me ocurre que también me gusta a veces pensar que prosperidad no es perfección, pero prosperidad sí pide orden. Vamos a decirlo de esta manera. Totalmente. En términos prácticos, muchas veces la prosperidad necesita espacio para instalarse. Y cuando yo tengo un closet lleno de no sé qué ponerme, es muy probable que eso sea un síntoma de que no hay espacio para que en mi casa no entre la prosperidad. Pero si uno lo lleva al ámbito emocional, es muy posible que en el ámbito emocional haya muchas cosas de mi vida que están en desorden, y cuando hay desorden, la prosperidad no tiene posibilidades. Uno podría decir que la prosperidad eh, pide como requisito que haya un mínimo de orden, y cuando uno habla de orden, habla de espacio para que la prosperidad se ubique, para que la prosperidad tenga un lugar. En ese sentido, todo lo que uno hace para crecer como ser humano, para interactuar como ser humano, tiene toda una posibilidad que da el orden. Y mucha gente no es próspera desde el desorden. Yo a veces tengo el convencimiento de que en la práctica hay mucha gente que vive preocupadísima por el dinero. Y a veces he llegado a pensar que las personas que siempre están preocupadas por el dinero le tienen miedo a tener dinero. Y eso es un tema de desorden. Dicho de otra forma, la prosperidad pide orden, pero en términos de dar y de recibir, es como el lugar natural donde la prosperidad se presenta o no se presenta. Y entonces todo el tema del merecimiento que estaba mencionando Guillermo, cabe y se expresa justo es en la posibilidad de dar y de recibir. Todo aquello que yo doy me da fuerza para entregar, para dar, para reproducir. Y cuando yo me vuelvo una persona reacia a recibir, de alguna manera me quedo sin la posibilidad de al final del día entregar algo. La gente lo dice de una manera simple. Todo el mundo da es de lo que tiene. Usted no puede dar de lo que no tiene. Alguna vez me llamó mucho la atención que una persona me enseñó que en el África dicen que, por lo menos en alguna comunidad africana, dicen que los que tienen corazón grande están enfermos y tienen que irse al médico. Y eso Guillermo no lo puede reafirmar. Hay muchas cardiopatías. Eh, y en esa comunidad africana lo que decían era, cuando usted tiene un corazón pequeño,
eso tiene que ver con orden, con salud, pero con fuerza y todo lo contrario que decimos en Occidente, que uno tiene un corazón grande porque le da a los demás, ellos lo leen totalmente al contrario. Y es que uno tiene un corazón pequeño, sano, normal, vigoroso y fuerte, es porque uno ha sido capaz de dar a los demás. Y en ese sentido, dar y recibir es una experiencia y es como el nicho en donde la prosperidad hace carrera. Y finalmente, hablar de prosperidad en el término de incluir y excluir, entonces la prosperidad hay que merecerla, hay que sentir que la merezco yo en concreto, los míos en concreto, mi sistema en concreto, y en ese sentido la prosperidad siempre es una invitación a sanar con todo aquello que está excluido. Es decir, los enojos, los abandonos, los miedos, los deseos de revancha, tienen que ver todo con exclusiones. Más aún, cuando la enfermedad la colocamos en el horizonte de excluidos, la enfermedad sería una forma de no prosperidad que toca la vida de manera significativa en un momento importante del ciclo vital de cada quien. Y por eso, cuando uno está grande, de alguna manera uno le tiene que morir de algo. Pero es que hay muchas personas jóvenes que en su enfermedad están reflejando la no prosperidad porque hay exclusiones en su propia historia o en su propia vida. Dicho en sencillo, uno sí podría pasear la prosperidad a la luz del orden y el desorden, a la luz de dar y de recibir, y a la luz de excluir y de incluir, y de alguna forma eso es una de las miradas que le permite a uno entender que prosperidad no es perfección, pero es posibilidad real de la persona y de sus relaciones. Uy, sí. Y lo primero que tenemos que incluir siempre, siempre es papá y mamá, ante todo. Cuando uno tranquiliza su corazón como una, eh, con su padre y su madre, la vida empieza a fluirle mucho más. Cuando uno se baja de sus dolores, de esas rabias, la vida se baja, se permite dejarnos fluir con ella. Y yo me brota en este momento como una experiencia también propia, y era como que de alguna manera yo sentía mucho dolor y mucha rabia con mi mamá. Y lo vine a entender desafortunadamente tiempo después que ella falleció. Un día yo le preguntaba a una tía, ¿por qué mi mamá era tan brava? Era una mujer supremamente brava, tan triste a la vez, y como que no disfrutaba de la vida. O sea, no disfrutaba de lo que tenía. Finalmente, si uno mira, ella tenía una vida próspera en la medida de lo corriente aquí en Colombia. Tenía su esposo, su casa, un carrito, no mucho, no éramos ricos ni nada de eso, pero pues vivíamos bien. Pero ella no se permitía eso. Y se creía que no era próspera. Ella siempre todo se lo sufría. Y eso a mí como que me dolía también, y además me hacía insatisfecho con mi propia vida. Cuando llegó la tía, le digo, tía, ¿cuál era el cuento de mi mamá? ¿Cuál era el cuento de mi mamá con su vida, con su
no se permitía ni siquiera celebrar un cumpleaños. Y entonces ella me contó una historia que yo sabía. La historia fue que mi abuela la mataron en el cumpleaños, en un cumpleaños de ella, cuando ella cumplió 18 años. Cuando mi mamá cumplió 18 años, a la abuela ahí en la fiesta, una bala perdida la mató. Y ese fue de ser, eso es familia de, pasó de ser una familia muy próspera, muy rica, a una familia que se vino en carencia de ahí en adelante. Nadie, ni el abuelo, ni los tíos, ni las tías se permitieron de ahí en adelante ser prósperos. Y eso, todo eso pasó. Cuando yo entendí eso y dije, de pronto como que dije, mamá, ahora entiendo tu dolor, ahora entiendo tu tristeza, ahora entiendo tu rabia. Y mamá, ya no tengo pendientes contigo. Y créanme que eso tranquiliza mucho y hace que la vida, entonces uno tome las opciones que le da la vida, que lo dejan a uno como ser próspero en esto que estamos hablando hoy de prosperidad. Entonces, para mí, lo primero que tenemos que tomar, incluir y dar su lugar es papá y mamá. Pero también mirar entonces y tomar todo lo que hay más atrás, porque llevamos esas memorias. Entonces, por ejemplo, ahí viene lo que también decía Ricardo de mirar la historia, porque viene lo transgeneracional allá, y es, si en mi historia de mi familia han habido etapas de personas que sufrieron carencias, yo en lealtad a esas personas que sufrieron carencia, decido no ser próspero. O si en la historia de mi familia alguien fue un perpetrador y alguien robó a alguien a otras personas y su prosperidad fue basada en un desequilibrio que fue robar, matar a otros, yo expío, pago por él y tampoco soy próspero. La solución es mirarlos, darles el lugar y con amor y con respeto dejar la historia allá y decir, yo no cargo más esa historia. Guillo, Entonces, ¿sí? sí, déjame decir algo en esa línea. Es que veo que en el chat una persona mencionó el tema de la obesidad Ok, listo. y me llama mucho la atención porque quisiera en esa misma línea. Miren, hay una cosa que nunca se me olvidará, que cuando yo empecé a mirar videos de Hellinger, eh, uno de los primeros que vi, pero una de las primeras frases que me impresionó es que hablando de los papás dadores de la vida, dijo que eso era tan importante, que eso era lo más importante, tanto que no había nada como que la fuerza y el valor de dar la vida. Pero la frase que me impactó fue, y el resto lo puede dar cualquiera. Porque en mi cabeza siempre había como un cuento que la gente dice, es que papá no es el que me engendró, sino el que me crió, me dio cobijo, me dio estudio, me dio la oportunidad de ir a la universidad. Y entonces como que vino un choque que fue fuerte y hoy me quedo con eso. Me quedo con los papás como dadores de la vida porque el resto lo da cualquiera. Y entonces cuando miro esa afirmación que colocaron en el chat en términos de la obesidad, de alguna manera dije que quería seguir en lo que Guillermo estaba contando, y es porque muchas veces la obesidad es justamente
una forma de autoagresión a mi vida y a mi salud a la luz de los dolores de mi mamá. Muchas veces la obesidad en una persona tiene todo que ver con un dolor fundamental, el dolor de la vida. Siempre le digo a la gente, repite, me duele la vida, pero inmediatamente que lo repite, yo le pregunto y ahora dime, ¿cuál vida? ¿Cuál? La que te dio tu mamá. Y cuando te duele la vida, la que te dio tu mamá, de alguna forma eso tiene que ver con un dolor no sanado, es decir, con una lealtad. Y la obesidad no es sino la forma de autosaboteo a través de la cual yo quiero prolongar esa lealtad que me duele y que me quita fuerza para la vida. Y quisiera conectar eso en la misma línea, por ejemplo, con el trabajo. Cuando hay personas que me dicen que están sin trabajo, y ahora sí que hay gente que está sin trabajo, de alguna forma yo digo, todos tenemos que luchar para buscarnos el trabajo, pero a mucha gente que me dice, tengo las competencias, tengo la energía, tengo el deseo, tengo la ilusión, yo le completo, mira a tu papá y a tu mamá los que te dieron la vida, porque ellos son los que dan fuerza para la prosperidad y ellos nos dan fuerza para trabajar. El otro elemento que quisiera agregar tiene que ver con los duelos. Hay muchas personas adultas que les cuesta trabajo elaborar el duelo de la pérdida de sus papás, de un ser cercano. Eso es un proceso respetuoso, largo, complejo, y un buen día también podríamos dedicar una sesión al duelo. Pero a veces yo le digo a la gente, si a usted le duele mucho la muerte de su papá, si a usted le duele mucho la muerte de su mamá, y entre paréntesis voy a contarles que justo hoy hace 42 años se murió mi mamá. He aprendido con el paso del tiempo que reconciliarnos con los que nos dieron la vida es quedarnos con ellos, los que nos dieron la vida, y soltar a los que se murieron. A mucha gente le digo, quédate con papá y mamá que te dieron la vida y suelta al papá y a la mamá que se murieron en la circunstancia que haya sido. Más aún, llevo eso más lejos. La experiencia me ha enseñado que hay personas, que hay mujeres y hombres que han tenido pérdidas y en su dolor se niegan a la prosperidad de una manera leal e inconsciente y no perciben que a veces gastan demasiadas energías en alguien que ya no está, que se fue, que se murió. Y el gran secreto para ser próspero es quedarse dándole a los que sí están, a los que sí necesitan, a los que piden compañía. En la práctica, mucha experiencia con personas que tienen hijos y han tenido pérdidas me lleva como a ese principio de quédate con tus papás que te dieron la vida y suelta a los que se murieron. Y quédate con tus hijos que están vivos y suelta a los que ya se fueron sin rabias, sin culpas, sin culpables. Pero hay que reconciliarse con las pérdidas. Hay que incluir a los papás para incluir las pérdidas, para poder cerrar y tener fuerza, no solo para seguir adelante con la vida propia, sino con la vida que depende de nosotros cuando tenemos hijos. Ok, muchas gracias. Yo solamente ahí le acotaría algo como que los muertos que no están en paz en el corazón de los vivos, no están en paz. Y los vivos tampoco. Y completemos, ¿no? Y es cuando tú tratas a un muerto como si estuviera vivo, eso se llama desorden. Y orden
es darle un lugar amoroso y respetuoso a aquel que se murió, para que los que estamos vivos no nos vayamos antes de tiempo, porque de lo que se trata no es que nos vayamos antes de tiempo, sino que de ellos vengan y nos den fuerza para la vida, y eso es lo que hacen nuestros ancestros, eso es lo que hacen nuestros papás cuando ya se han muerto. No nos producen miedo, no nos producen enojo, no nos producen sensación de abandono. Al contrario, cuando les damos un lugar, ellos vuelven y nos dan fuerza para seguir adelante con la vida, y en la vida o lo que uno hace de alguna manera en esa línea es honrarlos. Y la mejor forma de honrarlos es vivir la vida con pasión, con amor, sabiendo que no somos perfectos, pero que sí hay cosas que poner en orden, hay cosas que restaurar y hay personas, emociones y cosas que incluir para que la prosperidad se instale. Y la prosperidad es una posibilidad para todos. Hay gente que dice que trabaja como negro, etcétera, etcétera, etcétera. No, la prosperidad es fuerza para todos. La prosperidad es posibilidad para todos, y la posibilidad de prosperar económicamente, emocionalmente, es muy importante, pero sobre todo funciona cuando uno se para en su lugar diciendo y agradeciendo: yo honro la vida que mis papás me dieron, pero merezco ser próspero. Okay. Yo quisiera, digamos, darle otra mirada a otras cosas. Por ejemplo, muchas personas no son prósperas no solo por lealtad a las, eh, digamos, a las generaciones carentes de la familia, sino que además sentimos ese dolor y ese miedo hacia otras, digamos, se amplió la mirada hacia, digamos, hacia lo social. Entonces, como que no nos damos permiso y yo siento que sería desleal a aquellos otros que también son carentes. Y de alguna manera yo reivindico la carencia de otros y en ese sentido no me doy permiso para ser yo próspero porque me sentiría traidor a eso a quienes yo soy solidario en la carencia. Y entonces yo me vuelvo como reivindicador, ¿sí? Pero yo lo que quiero hacer ver ahí es que todo lo que a mí me duele de afuera, todo lo que me duele de otros, realmente me duele es de mí mismo, de mi propia historia y de mi propia carencia. Es decir, no es tan, no es tanto como que a mí me duela la pobreza, la carencia de otros, sino que ellos reflejan mi propia carencia y yo me vuelvo solidario y leal a ellos porque tienen la misma carencia que yo tengo. Entonces ahí también hay de pronto una arista, otro puntico para ver por qué a veces las personas no se permiten ser prósperas. Y Sí, y en muchas esa otras. línea, Sí, sigue, Ricardo. sí, me gustaría solo decir que de una manera concreta y práctica, definitivamente ser benigno conmigo mismo es el camino para ser benigno con otros. La prosperidad no llega si yo no me doy permiso de ser benigno conmigo mismo. Y eso significa, de alguna manera, vencer, por ejemplo, mi resistencia a dejarme querer, a recibir de otros, a experimentarme como necesitado, a experimentarme como vulnerable, pero también a tener a manos llenas, porque solamente cuando uno es benigno con uno mismo puede volverse benigno con otros. Bueno, muy bien. Y en sí, obviamente muchas preguntas van en el orden de, bueno,
¿Y qué hacemos para romper todas esas lealtades? ¿O cómo hacemos para, digamos, para hacer, romper esas lealtades familiares o esas carencias? ¿Sí? La pregunta es importante porque desde este punto de vista de lo sistémico, es cómo yo doy. Yo he recibido lo más grande que fue la vida y muchas cosas, porque es que todo lo que yo tengo hoy, lo que yo soy hoy, mis logros, mi familia, el bienestar económico si lo tengo, la salud, todo lo he recibido. Entonces, ¿qué es lo que yo doy? Una parte es como yo he recibido, lo que yo he recibido lo devuelvo en equilibrio, lo doy también. Esa es una manera de mirarnos y de preguntarnos si yo realmente estoy dando como una manera de equilibrar lo que he recibido. La abundancia está ligada a esa capacidad de devolver y de pronto devolver incondicionalmente, aunque no es incondicionalmente. Uno siempre da y recibe, pero en la medida en que uno también da, pues va a recibir. Pero lo otro es darle lugar a aquellas situaciones, condiciones difíciles, que es lo más difícil realmente. Hay situaciones de la vida, no estamos hablando de mundos ideales, estamos hablando de un mundo real, donde han habido, por ejemplo, pérdidas, asesinatos, muertes trágicas, que me llenan de dolor y de rabia. Y ese dolor y esa rabia me hace excluir, por ejemplo, ¿sí? Y voy a hablar de una cosa que es bastante frecuente, que es el abuso sexual, para no hablar pues no solamente de los maltratos, pero el abuso sexual. Esa fue una condición muy marcadora, que dejó un vínculo y que dejó un dolor terrible en el abusado y que también le dificulta su prosperidad, porque esa persona va a vivir toda la vida en el dolor, en la rabia, pero sobre todo en la culpa y en la imposibilidad de hablar, en el secreto. Eso le impide, le pone muchas trabas a su prosperidad, a su tranquilidad. ¿Y cuál es la solución ahí? Increíblemente, darle lugar al abusador y bajarse de la rabia y de la culpa con ese abusador. Y de bajarse de la rabia y de la culpa con mamá, que es lo más difícil, el abuso. Esas son, entonces cuando me preguntan, ¿y qué hacer para ser próspero y romper con las ataduras de no ser próspero? Yo les digo, hay que mirar sistémicamente. Mirar sistémicamente es salirme de mí y dejar de estar dándome vueltas ahí, qué será lo malo que yo tengo, o lo bueno que yo tengo, o lo... No, mirar sistémicamente es mirar, uno, como quién estoy sufriendo o pasando por una situación X o Y. ¿Qué historia estoy repitiendo? ¿Con quién tengo un pendientico? Mamá, papá, abuelos, tíos. O no yo, la familia tiene un pendiente allá. ¿Sí? ¿Con quién está pendiente? ¿A quién no veo? Y cuando yo logro mirar todo eso y lo integro, Hellinger dice, es el amor a los difíciles, a los rechazados, a los prepotentes, a los violentos, a las personas moralmente incorrectas, que es, como dice Carolina, no es fácil, pero esta es otra de las maneras de permitirnos ser prósperos. Ser el amor a los difíciles, rechazados,
prepotentes, violentos y personas moralmente incorrectas. Es decir, en cierta manera, bajarme del bus de nosotros los buenos. Mira, y yo quisiera agregar algo, porque de alguna manera lo hemos venido trabajando, y es cómo es eso de la prosperidad en pareja. Y es que, primero, es un derecho, y de alguna manera para mí también es un deber. Yo recuerdo que mucha gente decía que, o los cuentos que nos contaron cuando éramos niños, decían que se casaron y fueron felices. Y la vida de pareja se parece a muchas cosas, pero menos a que se casaron y fueron felices. Y cuando uno puede mirar la relación de pareja a la luz de la prosperidad desde el orden, entonces yo quisiera como puntualizar un par de asunticos de orden para que haya prosperidad. Para mí, el más importante de los acentos en términos de orden para que haya prosperidad en pareja es la prioridad que la otra persona tenga para mí. Es decir, orden para que todo se abone hacia la prosperidad es que yo te reconozco como que eres la primera para mí y de alguna manera agradezco, valoro y aprecio que yo sea la prioridad para ti. Y en eso, la prioridad, la conyugalidad es el telón de fondo de la paternidad. Voy a ponerlo entonces en términos bien puntuales. Muchas parejas pretenden ser buenos papás sin ser buenos cónyuges. Eso es un desorden que de alguna manera atenta contra la prosperidad. En términos de dar y de recibir. En términos de dar y de recibir, el terreno se abona para la prosperidad cuando yo no soy mejor que tú no eres mejor que yo. Cuando tal como eres estás bien para mí y tal como soy espero estar bien para ti. Y puntualmente la prosperidad se da cuando nos damos permiso de dar y de recibir en medio de la cotidianeidad, en donde a veces no solamente daremos y recibiremos afecto, sino daremos puños, golpes, maltratos y nos daremos permiso para seguir adelante con la vida. Y finalmente, prosperidad en términos de pertenencia es que si nos damos permiso de volver a comenzar para continuar el proyecto, tenemos que ser capaces de darle un lugar a las exclusiones. Y muchas veces, como lo estaba diciendo Guillermo ahora, muchas veces hay que empezar por incluir las emociones, las personas que ya no hacen parte de la historia, pero puntualmente, ahora que somos pareja, tenemos que ser capaces de comernos el sapo por el cual yo me siento mejor que tú y tiendo a excluirte, o tú haciendo lo mismo tiendes a excluirme y tendemos a sentirnos mejores que nuestros orígenes y nuestras familias. Entonces, la prosperidad en términos de pertenencia tiene que ver con la posibilidad de disfrutar el que incluimos y en el que respetamos, y muchas veces el gran secreto es respetar nuestra propia historia, nuestras familias de origen, porque allá en el dar y en el recibir es que está la fuerza para aquello de los dos, lo de los dos, lo resolvemos entre los dos. Ok, bueno, gracias, Ricardo. Aquí hay algo que me parece que es bueno abordar rápidamente y es, si la madre da la fuerza para la vida, ¿qué da el padre? Sí, se distinguen cosas que vienen del padre de cosas que vienen de la madre. La salud física viene de la madre, pero la salud mental viene del padre. Quien le da más estabilidad mental al hijo es
es la presencia del Padre, ¿sí? Y uno observa, por ejemplo, que las enfermedades mentales fuertes, las esquizofrenias, las psicosis, los suicidios, vienen más y se repiten más por la vía paterna que por la materna. Ese es un dato que se encuentra cuando uno ve las historias. De tal manera que lo que decimos es, del padre viene la salud mental y viene la posibilidad de la realización profesional, como de el éxito en el trabajo, en esa área. Digamos que es el campo del padre, ¿no? El campo del padre es afuera. La madre se vuelca sobre lo interno, sobre la familia en lo interno, y el padre está hacia afuera. Entonces el padre nos da esa posibilidad hacia afuera de la prosperidad en el orden del trabajo, de la realización profesional. Esa sería la respuesta que yo tengo sobre eso. No sé si Ricardo tiene otra. No. Y hay otra, Ricardo, para que creo que no quiero dejarla pasar. Bueno, denos un ejemplo de cómo podemos tranquilizarnos con papá cuando ya está muerto. A ver, el primero que se me ocurre es cerrar el pico, no juzgarlo, no criticarlo y quedarse con el papá que nos dio la vida y soltar al papá que se murió. La experiencia me ha enseñado es que uno se pone como un pequeño, uno los mira a ellos, cada uno en su lugar. De alguna manera reconoce que mi papá está al lado de mi mamá y mi mamá está al lado de mi papá porque ambos se eligieron y yo me alegro de que se hayan elegido porque yo soy fruto de esa elección de mis papás. Y todo lo que me dolió, sobre todo cuando yo era pequeño, yo lo suelto y me quedo con los que me dieron la vida y mi lugar. Esa sería para mí una manera concreta. Y concreto, cerrar el pico, cerrarlo. No estamos, el cerebro no está listo para reconocer eso. Mucha gente me pregunta, ¿qué es cerrar el pico? Es no juzgarlos, pero voy más allá. Incluso es ni siquiera hablar bien del papá, porque de lo que se trata es que solo lo podremos hacer cuando estemos listos, porque si uno cree que a veces puede hablar del papá sin juzgarlo, uno dice una característica o algún dato positivo de él, pero tiene una fuerte tentación de decir, pero, y ahí uno se tira todo. Entonces el secreto es cerrar el pico hasta que el cerebro se acostumbre a no mirarlo con juicios, con culpas, con culpables. Y eso aplica para papá y para mamá. El gran termómetro para hacerlo es ahora que ellos estén vivos. Cuando los papás están muertos, uno lo tiene que hacer a un precio más alto porque las culpas hacen una tarea. Pero el gran secreto es que sanarlos es una tarea absolutamente personal. Volvemos a repetirlo. Sanar a mis papás, los que me dieron la vida y los que me produjeron dolores, sobre todo cuando yo era niño o incluso cuando yo soy adulto, a esos papás hay que soltarlos y solo hay que quedarse con los que nos dieron la vida. Y eso significa no juzgarlos. Y si usted tiene todavía a sus papás, usted debe cumplir con el mandamiento. Hónralos, chocholéalos, consiéntelos, cuídalos, pero no los juzgues. Ellos siempre serán los grandes y nosotros seremos siempre los pequeños, los pequeños. Una forma de no sanar a los papás es sentirse más grandes que ellos, es creer que uno los tiene que salvar, es creer que uno los tiene que rescatar. Yo creo que eso tiene que ver con formas concretas de desorden.
orden es, ellos son los grandes y nosotros somos los pequeños, y a los grandes los honramos y les agradecemos el don fundamental de la vida que nos dieron. Y Guillito, antes de que cierres, Sí. quisiera echar una cuña. Es que aprovechando que está todo este grupo tan nutrido hoy, quisiera decirles que hoy logré que mis libros, Dar el lugar y todo que ver, puedan ser adquiridos online. Entonces, a muchas personas, contacto de Guillermo y contacto mío, les he enviado los links donde ustedes pueden ayudarnos a que algunas personas se beneficien de este par de herramientas y las puedan adquirir online. Y a las otras personas, sobre todo en Colombia, que quieran tener el libro en físico, lo pueden hacer mandándome un mensajito a mi WhatsApp. A todos, gracias por acoger esta cuñita y por ayudarnos a difundir la herramienta de la pedagogía familiar sistémica que, como lo he dicho textualmente en los libros, hace un reconocimiento a los maestros, porque espacios como este son esos los que nos permiten aprender para seguir mostrando que es posible poner orden, restaurar e incluir. Muchas gracias a todos por su comprensión. Ricardo, de todas maneras, mire. Muchas gracias, buenas noches, profe, gracias a todos, muy amables. El que va a cerrar soy yo. Y el miércoles, muchas gracias. Sí, nadie les ha dado permiso de salir. Todos a sus puestos. Miércoles y Todos a sus puestos. Todos a sus puestos. Vea, pues. Estos alumnos bueno, no, miren, yo quería hacer un ejercicio. Gracias, Aló. doctor Guillermo, No. muchas gracias. ¿Cómo es el ejercicio? El ejercicio, todos, por favor. Vamos a hacer el ejercicio, porque es que yo no quiero desaprovechar todo esto que nos enseñó Ricardo y quedarnos ahí. Es un ejercicio que también nos enseñó él. Es el ejercicio de las 3 palabras mágicas. Quiero que cada uno nos sentemos y pongamos en una mano a papá y en otra mano a mamá. Vamos a mirar a ese papá y a esa mamá de cuando nosotros estábamos pequeños, los que nos dieron la vida, como insiste Ricardo. Y vamos a decir, mirando a papá, sí, 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 sí. papá, sí, sí, sí. Gracias por haberme. Papá, por favor, por favor, por favor. Papá, gracias, gracias, gracias. Y luego miramos a mamá en la otra mano, a esa mamá que nos dio y nos cuidó durante 9 meses en su barriga. Y le decimos, mamá, sí, sí, sí. Mamá, por favor, por favor, por favor. Mamá, gracias, gracias, gracias. Y entonces así sentimos a la vida que ellos nos dieron y sentimos su fuerza, todo lo que nos regalaron. Y entonces ahora sí les deseo que pasen una muy buena noche. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, Guille. Buenas Gracias.